Ante todo, muy buenos días. En esta oportunidad se va a exponer la unidad 3 que habla sobre el corazón correspondiente al libro de Guyton y Hall. Hablemos de la anatomía fisiológica del corazón. El corazón, como principal órgano del sistema circulatorio y del aparato cardiovascular, está formado por tres tipos de músculo cardíaco: el músculo auricular, el músculo ventricular y las fibras musculares especializadas de excitación y de conducción. El músculo auricular y ventricular se contraen de manera muy similar al músculo esquelético. La diferencia recae en que la contracción del músculo cardíaco tiene una mayor duración. En las fibras especializadas de excitación y de conducción se contraen débilmente porque contienen pocas fibrillas contráctiles. Lo que sucede es que presentan descargas eléctricas rítmicas automáticas en forma de potenciales de acción o conducción de los potenciales de acción por todo el corazón. Por lo tanto, su función reside en estimular y controlar el latido cardíaco. En la imagen observamos la histología del músculo cardíaco. Como sabemos, el músculo cardíaco es estriado, al igual que el músculo esquelético, y también presenta las miofibrillas típicas, que contienen filamentos de actina y miosina, que se van a deslizar durante la contracción de la misma manera que ocurre en el músculo esquelético. Observamos también zonas oscuras de manera vertical en la imagen. Estos son los discos intercalados, que son realmente membranas que se forman por la fusión de las células para formar uniones comunicantes en hendidura. Estas son permeables que permiten una rápida difusión. Los iones se mueven con facilidad en el líquido intracelular, lo que favorece que el potencial viaje fácilmente. Es por eso que nos referimos a sincitio, porque es la unión de muchas células interconectadas en donde el potencial de acción se propaga rápidamente a todas. Tenemos dos sincitios, uno auricular y el otro ventricular, en donde los potenciales de acción viajan a través de las auriculoventricular. Esta división permite que las aurículas se contraigan un intervalo pequeño antes que los ventrículos, lo que es muy importante para un bombeo normal. El potencial de acción que registra una fibra muscular es de aproximadamente 105 milivoltios, lo que significa que va desde un valor muy negativo de menos 85 milivoltios aproximadamente hasta los más 20 milivoltios durante cada latido. Observamos en la imagen que después del ascenso inicial la membrana permanece despolarizada durante 0,2 segundos, lo que nos muestra una meseta, seguida de una repolarización. Entonces la presencia de esta meseta produce que la contracción dure hasta 15 veces más en el músculo cardíaco que en el esquelético. Nos hacemos la pregunta de qué es lo que produce este potencial de acción prolongado y la presencia de esta meseta. La respuesta la vamos a encontrar en las diferencias que tienen el músculo cardíaco y el esquelético. Primero, en el músculo esquelético, el potencial de acción está producido casi por completo por una apertura súbita de muchos canales rápidos de sodio, lo que permite que entren grandes cantidades de iones de sodio en la fibra muscular. Los llamamos rápidos porque permanecen abiertos solo unas milésimas de segundo y después se cierran súbitamente. Finalmente se produce la repolarización y al final el potencial de acción. Ahora, en el músculo cardíaco, el potencial de acción se da por la apertura de dos tipos de canales: los mismos canales rápidos de sodio que ya mencionamos y otro conjunto distinto que son los canales de calcio tipo L o canales lentos de calcio, también denominados canales calcio-sodio. Estos canales se abren con mayor lentitud y permanecen abiertos más tiempo. Durante este tiempo fluyen muchos iones calcio y sodio, lo que mantiene un periodo largo de despolarización. Esto es lo que da lugar a la meseta. También hay que resaltar que estos iones calcio que entran en fase de meseta activan el proceso contráctil, mientras que los iones calcio que producen la contracción en el músculo esquelético van a proceder del retículo sarcoplásmico. La segunda diferencia está en que después del inicio del potencial de acción, la permeabilidad a los iones potasio disminuye aproximadamente unas 5 veces, algo que no ocurre en el músculo esquelético. Este fenómeno reduce mucho la salida de iones potasio durante la meseta, lo que impide el regreso rápido del voltaje a su nivel de reposo. Cuando los canales lentos de calcio-sodio se cierran, también aumenta la permeabilidad al potasio. Entonces, al salir potasio desde la fibra hace que el potencial de membrana regrese a su nivel de reposo, lo que da fin al potencial de acción. Ahora veremos un resumen de las fases del potencial de acción del músculo cardíaco. Bien,
Vamos a empezar con la fase 0 o despolarización. En esta fase los canales de sodio activados por el voltaje o canales rápidos de sodio se van a abrir y van a permitir que el sodio circule rápidamente al interior de la célula y la despolarice. Esto hace que el potencial se haga más positivo, alcanzando los más 20 milivoltios aproximadamente. A continuación tenemos una repolarización inicial o fase 1, en donde los canales rápidos de sodio se cierran, lo que hace que la célula empiece a repolarizarse. Además, en esta fase los iones potasio salen de la célula a través de sus canales. Luego viene la fase 2, o también llamada meseta. Primero, los canales de calcio se abren, por tanto aumenta su permeabilidad a estos iones. Y segundo, los canales rápidos de potasio se cierran. Entonces, la combinación de estos factores hace que el potencial de acción alcance una meseta, como vemos en el gráfico. Viene a continuación una repolarización rápida o fase 3. Aquí los canales de calcio se cierran y los canales de potasio lentos se abren, lo que significa que los iones potasios van a salir muy rápido de la célula, poniendo fin a la meseta y devolviendo el potencial a su nivel de reposo. Finalmente, en la fase 4, el potencial de la membrana está en reposo con un valor aproximadamente de menos 90 milivoltios. Ahora vamos a hablar de un periodo refractario en este potencial de acción, que va a estar representado en este gráfico de la fuerza de contracción del músculo ventricular. Refractario se refiere a un periodo de tiempo después de un potencial de acción en donde un impulso cardíaco normal no puede reexcitar una zona ya excitada. Este periodo de tiempo es de 0.25 a 0.30 segundos en el ventrículo y 0.15 segundos en las aurículas. Además, existe un periodo refractario relativo de 0.05 segundos aproximadamente. Aquí es más difícil que el músculo se excite, pero se puede excitar con una señal muy intensa. Esto se va a reflejar en una contracción prematura temprana, como lo señala en el gráfico. En cuanto a la velocidad de conducción de la señal del potencial de acción, vamos a encontrar que tanto en fibras auriculares y ventriculares es de unos 0.3 a 0.5 metros por segundo. En las fibras especiales de conducción, como son las fibras de Purkinje, la velocidad es de hasta 4 metros por segundo, lo que permite una conducción rápida para que la señal llegue a las diferentes partes del corazón. El término acoplamiento, excitación, contracción se refiere al mecanismo por el cual el potencial de acción hace posible la contracción en las miofibrillas del músculo. También presentan diferencias el músculo cardíaco y el esquelético en cuanto a este mecanismo. Al igual que en el músculo esquelético, el potencial de acción viaja a través de las membranas de los túbulos T o transversos. Estos a su vez van a actuar sobre las membranas de los túbulos sarcoplásmicos longitudinales para producir así la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico. Estos iones calcio difunden hacia las miofibrillas y van a catalizar las reacciones para el deslizamiento de actina y miosina, dando así lugar a la contracción. Hay un segundo efecto en la contracción del músculo que lo hace diferente, y es que además de los iones calcio liberados desde el retículo sarcoplásmico, van a difundir también iones calcio desde los propios túbulos T durante el potencial de acción. Este calcio va a activar los canales de liberación de calcio en la membrana del retículo sarcoplásmico para que se libere el calcio al sarcoplasma. Entonces, ¿cuál es la importancia de este calcio adicional? Es que sin este calcio la fuerza de la contracción se reduciría de manera considerable, porque el retículo sarcoplásmico está menos desarrollado que en el esquelético y no almacena el calcio suficiente para una contracción completa. También hay que mencionar que los túbulos T del músculo cardíaco tienen un diámetro 5 veces mayor. Entonces podemos afirmar que la fuerza de contracción del músculo cardíaco depende mucho de la concentración de calcio en los líquidos extracelulares. Como ya mencionamos, al final de la meseta los canales de calcio se cierran y el calcio presente en el sarcoplasma se bombea hacia el exterior de las fibras mediante un intercambiador de sodio-calcio, como vemos en la parte derecha del gráfico. Este sodio entrante después sale de la célula por la bomba sodio-potasio ATPasa. Este calcio también se va a dirigir hacia el retículo sarcoplásmico a través de una bomba de calcio ATPasa.
Así se va a interrumpir la contracción hasta un nuevo potencial. En cuanto a la duración de la contracción, depende de la duración del potencial de acción, incluyendo la meseta, es decir, 0,2 segundos en el músculo auricular y 0,3 segundos en el ventricular. Ciclo cardíaco. ¿Qué es el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco es la secuencia de acontecimientos mecánicos y eléctricos que se repiten en cada latido cardíaco. Cada ciclo es iniciado por la generación espontánea de un potencial de acción en el nódulo sinusal. Este ciclo cardíaco está conformado por la diástole, el cual es un periodo de relajación, y la sístole es un periodo de contracción. Tanto la sístole como la diástole van a tener intervalos de tiempo. Correspondiente a la sístole va a tener intervalos de tiempo cortos, a diferencia de la diástole, que va a tener intervalos de tiempo largos. Bueno, en este ciclo cardíaco van a ocurrir eventos acústicos, los cuales estos eventos acústicos van a estar relacionados a la sístole, en lo cual en estos eventos acústicos vamos a presentar S1 y S2, los cuales S1 y S2 dan referencia al cierre de las válvulas del corazón. Correspondiente a S1 se refiere al cierre de la válvula auriculoventricular y el S2 se refiere al cierre de la válvula sigmoidea. ¿Y por qué es que se produce este cierre de las válvulas? Pues bueno, el cierre de las válvulas se va a producir justamente cuando la presión ejercida en la aurícula es mayor a la presión del ventrículo izquierdo, se apertura lo que es la válvula. Cuando la presión en el ventrículo es mayor a la aurícula, se cierra esta válvula. Correspondiente a S1, el cierre de la válvula auriculoventricular. Correspondiente a S2, cuando la presión del ventrículo es mayor a la presión de la aorta, se abre esta válvula. Y correspondiente justamente a S2, cuando la presión de la aorta es mayor a la presión del ventrículo, se cierra la válvula sigmoidea en este caso. Y bueno, vamos a empezar con lo que sería la contracción auricular. Vamos a partir de ese camino para llegar al mismo punto. Correspondiente a la contracción auricular, va a darse un punto en el cual la presión de la aurícula va a ser tanta, en la cual las contracciones van a ejercer esta presión justamente, lo cual va a causar la apertura de la válvula auriculoventricular, permitiendo de esta manera la eyección de la sangre hacia el ventrículo izquierdo en este caso. Entonces, en este caso tenemos la válvula auriculoventricular abierta. Entonces, el llenado que proporciona la aurícula hacia el ventrículo va a ser aproximadamente de un 80%. Pero luego va a haber una contracción auricular adicional, la cual va a proporcionar un 20% adicional, de manera en la cual completa el 100%, el cual va a ser equivalente a 120 mililitros. Esta contracción auricular se va a ver al final de la diástole, la cual la podemos ver representada en el siguiente esquema. Acá podemos visualizar durante la eyección, justamente podemos visualizar aquí esta onda, la cual es denominada onda A, la cual es referente a la contracción auricular. Entonces, dado estos 120 mililitros que tenemos al final, estos 120 mililitros van a hacer referencia al volumen telediastólico. De igual manera, en lo que concierne al volumen, podemos visualizar en esta gráfica un ascenso, ¿no?, de esta curva, lo cual también justamente va a corresponder a estos 20 mililitros adicionales. A continuación va a suscitarse un evento, va a suscitarse la sístole, en el cual, en este caso, ya eyectada la sangre por parte de la aurícula izquierda, la presión en el ventrículo izquierdo va a ser mayor a la aurícula izquierda, lo cual va a producir el cierre de la válvula auriculoventricular, ya que justamente esta presión es mucho mayor a diferencia de la aurícula izquierda. La presión va a ir aumentando en el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo va a seguirse contrayendo, pero el volumen brindado hacia el ventrículo izquierdo va a ser constante, va a conservar sus 120 mililitros. Vamos a tener tanto válvula auriculoventricular cerrada como válvula sigmoidea cerrada. Entonces, lo que va a pasar es que se va a incrementar la presión, más no va a cambiar el volumen. Entonces, esta fase va a ser conocida como contracción isovolumétrica. Entonces, también va a suscitarse un evento en el cual se va a incrementar ligeramente la presión auricular. Lo que va a pasar es que la presión va a ser tanta,
mientras que se va contrayendo el ventrículo izquierdo, que va a empujar a la válvula aurículo-ventricular hacia la aurícula izquierda, produciendo un incremento ligero de presión en la aurícula izquierda, la cual la vamos a poder visualizar en la siguiente gráfica. Acá la podemos ver. Va a ser conocida esta como onda C. Este incremento ligero de la presión auricular va a ser conocida como onda C por contracción ventricular. Bueno, luego vamos a tener esta siguiente fase en la cual la presión ejercida en el ventrículo izquierdo va a ser tanta, el ventrículo se va a estar contrayendo tanto, lo cual va a provocar la apertura de la válvula sigmoidea, porque la presión del ventrículo izquierdo va a ser mayor a comparación de la presión de la aorta, de lo cual va a producir esta fase denominada fase de eyección. Va a producir la eyección de la sangre hacia la aorta, porque la presión de la aorta sería de 80 milímetros de mercurio, lo cual pues la presión del ventrículo la va a superar, causando una apertura de la válvula sigmoidea. Pero tal cual, así como ejerce presión el ventrículo izquierdo, mientras se va contrayendo, también va perdiendo volumen. Así que su presión va a aumentar durante la primera mitad de la eyección, luego llegando el vaciado, va a disminuir la presión del ventrículo. Y en este caso la presión de la aorta, pues como la sangre está siendo inyectada hacia aquí, va a aumentar la presión de la aorta, de manera en la cual va a aumentar tanto que va a provocar el cierre de la válvula sigmoidea. Entonces este aumento de presión haría que la sangre refluya, pero gracias a este cierre no lo permite. Entonces la sangre va a ser contenida en la aorta gracias a su propiedad de elasticidad que tiene esta, por lo cual esta sangre va a seguir su transcurso normal y la presión en la aorta va a descender, correspondiente al volumen brindado en el momento de la eyección por parte del ventrículo hacia la aorta. Este va a ser conocido como volumen sistólico. La cantidad de volumen que va a ser editada va a ser de 70 mililitros. Luego, finalizada esta etapa, como ya fue mencionado, vamos a tener un volumen de 50 mililitros, que es una cantidad de sangre que quedó en el ventrículo. Va a haber una cantidad de sangre que queda en el ventrículo, no toda la sangre es eyectada. Entonces, este va a ser conocido como volumen telesistólico. Continuando con lo que sería el inicio de la sístole, tendríamos tanto ya la válvula sigmoidea cerrada como la válvula auriculoventricular cerrada. Y en este caso el ventrículo se empezaría a relajar. La presión caería dentro del ventrículo y sería menor a 100 milímetros de mercurio. En este caso, el volumen que quedó en el ventrículo sería de 50 mililitros, el cual se mantiene. Este volumen se mantiene mientras se relaja el ventrículo. Entonces, esta fase sería conocida como relajación isovolumétrica. Pero mientras que estaba pasando todas estas fases que les estaba comentando, estuvo pasando algo en la aurícula. Sucede pues que en la aurícula se estuvo llenando durante todo este tiempo, causando un aumento de la presión y un aumento del volumen, provocando una onda, la onda B. Si la podemos visualizar aquí, podemos ver cómo se está dando el aumento de presión en la aurícula, y acá dándonos lo que sería la onda B. Correspondiente a la anterior fase ya mencionada, les debo mencionar un detalle aquí en el esquema. Aquí podemos visualizar cómo la presión aumenta, pero llegado a un punto esta presión desciende. A la par, igual también podemos visualizar a la aorta, en un momento en el cual la presión de la aorta es mayor a la presión del ventrículo izquierdo, por la cual esta también va a descender. Y llegado a un punto, los dos van a descender. Igual podemos visualizarlo aquí en el volumen, que mientras más se ejerce la presión también se pierde volumen mientras que se da la eyección. Y también podemos visualizar que cuando la presión de la aorta es mayor, justamente se da aquí, podemos ver en lo que considera el fonocardiograma, el cierre de la válvula sigmoidea, aquí dándonos el S2. Entonces, continuando con lo que estábamos hablando, nos va a llegar un punto en el cual la aurícula izquierda va a tener una presión tan alta y el volumen también va a ascender, lo cual va a permitir la apertura de la válvula aurículo-ventricular. La presión en la aurícula va a ser mayor a la presión del ventrículo, permitiendo justamente esta eyección. Y se va a dar lo que es
un llenado rápido, esta fase de llenado rápido. ¿Por qué? Porque la presión es tanta que a un inicio esta presión sale como un jet de sangre. La presión ejercida, esta contracción ejercida, hace que la sangre salga como un jet, salga disparada, lo cual causa un llenado rápido del ventrículo. Y a medida de que pasa el tiempo, este llenado va a disminuir, produciendo una fase de llenado lento llamada diástasis. Vamos aquí a visualizar el flujo de entrada rápido y la fase de llenado lento, conocida como diástasis. La regulación del bombeo cardíaco. Primero vamos a considerar que el corazón de una persona en reposo bombea de 4 a 6 litros de sangre cada minuto y durante el ejercicio intenso puede bombear de 4 a 7 veces esta cantidad. Los mecanismos que van a regular el volumen del bombeo son primero una regulación cardíaca intrínseca y segundo un control de la frecuencia cardíaca por el sistema nervioso autónomo. La regulación intrínseca se va a dar a través del mecanismo de Frank-Starling, que lo podemos definir como la capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a volúmenes crecientes de retorno venoso. Este retorno venoso depende del control de los propios tejidos que harán retornar menos o más sangre. Entonces este mecanismo significa que cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor va a ser la fuerza de contracción. Si lo entendemos de manera más simple, decimos que el corazón bombea toda la sangre que le llega procedente de las venas. Ahora vamos a ver unas curvas de función ventricular que son la mejor forma de expresar la capacidad funcional de los ventrículos. El gráfico muestra una curva de trabajo sistólico. Podemos observar que a medida que aumenta la presión auricular tanto del lado izquierdo como derecho del corazón, el trabajo sistólico de ese lado aumenta hasta que alcanza el límite de la capacidad de bombeo. Después podemos observar una curva de volumen ventricular. Como vemos, a medida que aumentan las presiones de las aurículas derecha e izquierda, también aumentan los volúmenes ventriculares. En conclusión, estas curvas de función ventricular son otra manera de expresar el mecanismo de Frank-Starling. Esto quiere decir que a medida que los ventrículos se llenan por unas presiones auriculares más altas, se produce un aumento del volumen ventricular y de la fuerza de contracción. Vamos a ver la importancia de los nervios simpáticos y parasimpáticos en el control del corazón. En lo que respecta a la estimulación simpática, primero puede aumentar la frecuencia cardíaca de 70 hasta 180 a 200 latidos por minuto. Segundo, aumenta la fuerza de contracción hasta el doble de lo normal. Además, esta estimulación simpática aumenta el gasto cardíaco hasta 2 o 3 veces. Por otro lado, la inhibición de esta estimulación puede disminuir el nivel de bombeo cardíaco hasta un 30% por debajo de lo normal. Ahora, la estimulación parasimpática o vagal reduce la fuerza de contracción en un 20 a 30%, pero sobre todo va a reducir la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, en una estimulación intensa puede interrumpir el latido cardíaco durante algunos segundos. En combinación, estos dos fenómenos pueden reducir el bombeo ventricular en un 50% o más. Vamos a observar en el gráfico 4 curvas de función cardíaca que representan la función de todo el corazón. Nos va a mostrar la relación entre la presión auricular derecha en la entrada del corazón y el gasto cardíaco que procede del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Estas curvas además nos muestran que a cualquier presión auricular derecha dada, el gasto cardíaco aumenta por la estimulación simpática y disminuye durante la estimulación parasimpática. A continuación veremos la importancia de los iones potasio y calcio en la función cardíaca. Primero vamos a hablar del potasio. Un exceso de potasio hace que el corazón esté dilatado y flácido, además de que reduce la frecuencia cardíaca. Esto lo logra porque al haber mucho potasio en el líquido extracelular, de alguna manera despolariza parcialmente la membrana, lo que provoca que el potencial de membrana sea menos negativo. Esto a su vez disminuye la intensidad del potencial de acción, haciendo que la contracción sea más débil. Ahora, en el caso del calcio se van a dar los efectos contrarios, haciendo que el corazón progrese hacia una contracción espástica. Espástica se refiere a un músculo que se mantiene contraído o rígido. Si tenemos un déficit de calcio, lo que va a producir es una debilidad cardíaca, pero afortunadamente estas concentraciones están reguladas en un intervalo muy estrecho. Es por eso que el déficit de calcio raras veces tiene una significancia clínica. Otro aspecto que influye en la función cardíaca es la presión arterial, ya que no reduce
el gasto cardíaco hasta que la presión arterial media aumenta por encima de 160 milímetros de mercurio. En otras palabras, durante la función normal y las presiones arteriales normales, el gasto cardíaco está determinado por la facilidad del flujo sanguíneo a través de los tejidos. Excitación rítmica del corazón. Sistema de excitación especializado y de conexión del corazón. Bueno, para hablar sobre el sistema cardionector, vamos a hablar sobre dos funciones especiales que este tiene, el cual uno es generar impulsos eléctricos rítmicos para producir la contracción rítmica del músculo cardíaco, y otra pues conducir estos estímulos rápidamente por todo el corazón, donde vamos a tener al nódulo sinusal, que en un corazón saludable es el marcapaso que comanda el resto del sistema cardionector. De este nódulo sinusal van a partir las vías internodulares hacia el nódulo auriculoventricular y también mediante el haz de Bachmann hacia el aurículo izquierdo. Luego del nódulo auriculoventricular, mediante el haz de His, este va a sus ramos tanto izquierdo como derecho, los cuales se van a ir hasta las fibras de Purkinje. Bueno, continuando, hablando sobre el nódulo sinoauricular, también conocido como nódulo sinusal, pues esta es una banda elipsoidea, aplanada y pequeña, formada por músculo cardíaco especializado. Concerniente a su ubicación, esta banda está localizada en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava superior. Casi no tiene fibras contráctiles y va a tener una conexión directa con las fibras auriculares. O sea, esto quiere decir que manda sus potenciales de acción directo al músculo auricular. Concerniente a su potencial de acción del nódulo sinusal, aquí podemos ver en la gráfica que se compara el potencial de acción del nódulo sinusal con el de una fibra del músculo ventricular. Y podemos observar que en el nódulo sinusal es diferente su potencial de acción. Su estado de reposo es mucho menos negativo a comparación de la fibra del músculo ventricular. En el caso del nódulo sinusal es de menos 55 a menos 60 milivoltios, en comparación a la de la fibra del músculo ventricular, que es de menos 85 a menos 90 milivoltios. Entonces nos preguntamos, ¿por qué es menos negativo o más positivo el potencial de acción del nódulo sinusal? Y también, ¿por qué es autoexcitable? Pues porque son permeables naturalmente a los iones sodio y calcio. Y estos pues son cationes de carga positiva e irán a neutralizar a los iones negativos. Y por eso es que es menos negativo. Y como tiene esta permeabilidad natural al sodio y al calcio, pues va a hacer que este potencial llegue al umbral de excitación, ¿sí? Que va a ser pues de menos 40. Y este va a disparar un potencial de acción. Y bueno, como decíamos, va a quedar menos negativa a un voltaje pues de menos 55 milivoltios. Entonces en este caso los canales rápidos de sodio quedan inactivados, o sea, se van a cerrar estos canales. Por tanto, solo se van a abrir los canales lentos de sodio-calcio. Exactamente. Entonces, estos son los que van a causar el potencial de acción del nódulo sinusal. Entonces, aquí viene otra pregunta. ¿Por qué la permeabilidad del sodio y calcio no hace que el nódulo sinusal se quede despolarizado todo el tiempo? Pues la respuesta está en que después de 100 a 150 milisegundos que se abran pues los canales de sodio y calcio, se inactivan, o sea, se van a cerrar, y al mismo tiempo que se cierran estos, se van a abrir canales de potasio, los cuales van a causar lo que es la hiperpolarización, van a causar una hiperpolarización. Recordemos pues que el potasio es positivo, y como sale potasio en la repolarización y se abren más canales, esto va a aumentar la permeabilidad del potasio, de manera que va a salir más potasio, provocando que la célula se quede
más negativa y más hiperpolarizada. Y después de esta hiperpolarización se cierran estos canales de potasio, y como el corazón es permeable naturalmente al sodio y calcio, estos canales se activan cuando se hiperpolariza y se abren nuevamente, y la entrada de sodio y calcio hace que el potencial alcance su voltaje respectando al umbral de excitación, ¿no? Y ocurra pues otra despolarización, y así este ciclo continúa simultáneamente, ¿no? De manera sucesiva. Y pues bueno, una vez que este potencial de acción sale del nódulo sinusal, se va a dirigir hacia dos partes, hacia el nódulo auriculoventricular y hacia la aurícula izquierda. Al nódulo auriculoventricular se va a dirigir mediante las vías internodulares, que vamos a tener tanto anterior, medio y posterior. Y como mencionamos, hacia la aurícula izquierda también se va a dirigir el nódulo auriculoventricular mediante una rama de la vía internodular anterior, que la vamos a pasar a llamar el haz de Bachmann o haz interauricular de Bachmann, del cual pues la señal se va a ir hacia la aurícula izquierda, y esta señal va a hacer que la aurícula izquierda se despolarice. Así ambas aurículas se contraen al mismo tiempo para aportar el 20% de sangre a los ventrículos, y también la señal va a viajar hacia el nódulo auriculoventricular. Concerniente a la velocidad de conducción, en el músculo auricular va a ser de 0.03 metros por segundo. En las vías internodulares esto va a ser mucho más rápido, va a ser de 1 metro por segundo. ¿Por qué? Gracias a sus fibras especiales. Tienen fibras de conducción especializadas, lo cual pues le dan esta rapidez, que son muy similares a las fibras de Purkinje, pero las cuales son aún mucho más rápidas. Bueno, concerniente al tiempo de velocidad de conducción del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular, va a ser de 0.03 segundos, como podemos ver aquí en pantalla. Nódulo auriculoventricular. Bueno, en sí el nódulo auriculoventricular pues va a servir como retraso del impulso, y es justamente gracias a este retraso que los ventrículos pueden llenarse correctamente, esperando que las aurículas pues se contraigan primero. Concerniente a su localización, esta va a estar localizada en la pared posterolateral de la aurícula derecha, inmediatamente detrás de la válvula tricúspide, del cual en el nódulo auriculoventricular vamos a tener un retraso de 0.09 segundos. Luego este va a tener una porción penetrante. Vamos a tener a la porción penetrante del haz auriculoventricular o del haz de His, el cual pues va a tener múltiples fascículos que van a penetrar el tejido fibroso auriculoventricular, del cual en esta porción penetrante del haz de His va a haber un retraso de 0.04 segundos, un retraso final. ¿Ok? Entonces, si hablamos sobre la causa de la conducción lenta que va a haber en el nódulo auriculoventricular, ¿a qué se debe? Pues se va a deber a la disminución de uniones en hendidura, lo cual va a provocar que haya una gran resistencia a la conducción de los iones excitadores, desde una fibra de conducción a la siguiente. Concerniente a las ramas del haz de His y el sistema de Purkinje, pues decíamos que del nódulo auriculoventricular va a existir una porción penetrante que lleva a ser perteneciente al haz de His. Pues bueno, desde el haz de His, este va a emitir dos ramas, una rama tanto izquierda como derecha, las cuales van a llegar hasta las fibras de Purkinje. Entonces, el tiempo de velocidad de conducción desde el haz de His hasta las fibras de Purkinje va a ser de 0.03 segundos. Luego vamos a tener el sistema de Purkinje, ¿no? El cual pues va a estar formado por las fibras de Purkinje, el cual su velocidad va a ser la más rápida de todo el sistema cardionector. Va a tener una velocidad de 1.5 a 4 metros por segundo. O sea, va a ser 6 veces más rápida que la del músculo ventricular, lo cual va a dar una rápida transmisión del impulso al músculo ventricular. ¿Y cuál es la causa de esta conducción rápida del sistema de Purkinje? Pues a diferencia del nódulo auriculoventricular, en el sistema de Purkinje va a haber un aumento de los discos intercalados, lo cual va a provocar un aumento del paso libre de iones. Lo comentaría pues el paso de sodio y calcio de una célula a otra.
lo que haría pues que se despolarice más rápido y que la conducción sea pues mucho más rápida. Con respecto a la transmisión al músculo ventricular, pues una vez que la señal entra a las fibras de Purkinje, que las cuales van a estar en las paredes ventriculares, pues la señal pasa directamente al músculo ventricular, y aquí va a ser cuando la velocidad va a disminuir. Entonces la velocidad en el músculo ventricular va a ser de 0.3 a 0.5 metros por segundo. Y sería bueno no olvidar pues que la contracción del músculo ventricular viaja en espiral hasta llegar a la superficie epicárdica. Y desde el momento en que la señal sale de la red de Purkinje hasta que termina de llegar a la última célula del músculo ventricular, este va a demorar 0.03 segundos. Entonces, como resumen de la propagación del impulso cardíaco, desde el nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular, el tiempo de velocidad de conducción va a ser de 0.03 segundos. En el nódulo auriculoventricular va a existir un retraso de 0.09 segundos. Luego, en la porción penetrante de las de His va a haber un retraso final de 0.04 segundos. Luego, de las de His hasta las fibras de Purkinje va a haber un tiempo de velocidad de conducción de 0.03 segundos. Y de las fibras de Purkinje hacia el músculo ventricular también va a haber 0.03 segundos. Entonces, en conclusión, desde el nódulo sinusal hasta el músculo ventricular, vamos a tener 0.20 segundos en lo que serían las fibras ventriculares pues más cercanas y 0.22 segundos en las porciones más distales. Ahora vamos a hablar sobre el control de la excitación y la conducción del corazón. Para empezar, el impulso cardíaco normalmente se va a iniciar en el nódulo sinusal. Este nódulo tiene una frecuencia normal de 70 a 80 veces por minuto. Luego el nódulo auriculoventricular, que tiene una frecuencia de 40 a 60 veces por minuto, y finalmente las fibras de Purkinje, que tienen de 15 a 40 veces por minuto. Entonces, ¿por qué el nódulo sinusal controla la ritmicidad del corazón? Esto se debe a que la frecuencia de descarga del nódulo sinusal es mucho mayor que la descarga autoexcitadora del nódulo auriculoventricular y de las fibras de Purkinje. Es decir, que el nódulo sinusal produce una nueva descarga antes de que el nódulo auriculoventricular y las fibras de Purkinje puedan alcanzar sus umbrales de autoexcitación. Es por esto que vamos a denominar al nódulo sinusal como el marcapasos natural del corazón, y caso contrario llamaríamos marcapasos ectópicos al nódulo auriculoventricular y las fibras de Purkinje si es que su descarga fuera más rápida. Hay que mencionar también que estos marcapasos ectópicos pueden producir una debilidad en el bombeo cardíaco. Vamos a ver también que el sistema de Purkinje es muy importante. La rápida conducción de este sistema va a permitir que el impulso cardíaco llegue a casi todas las porciones del ventrículo. Esto lo va a lograr excitando la primera fibra muscular solo 0.03 a 0.06 segundos antes de la excitación de la última. Esto va a permitir que todas las porciones de ambos ventrículos comiencen a contraerse al mismo tiempo prácticamente, y que después sigan contrayéndose durante 0,3 segundos aproximadamente. A continuación veremos que los nervios simpáticos y parasimpáticos se van a encargar de controlar el ritmo y la conducción de los impulsos. Primero tenemos la estimulación parasimpática. Esta va a ralentizar el ritmo y la conducción. Primero va a reducir la frecuencia del ritmo del nódulo sinusal y después va a reducir la excitabilidad de las fibras de unión que existen entre la aurícula y los ventrículos, lo que va a retrasar la transmisión del impulso cardíaco hacia los ventrículos. Este mecanismo lo va a lograr a través de los nervios vagos que hacen que se libere el neurotransmisor acetilcolina. Esta acetilcolina va a aumentar la permeabilidad a los iones potasio, lo que permite su salida, haciendo que la negatividad aumente en las fibras, y a esto lo vamos a llamar hiperpolarización. En conclusión, va a hacer que el tejido sea menos excitable.
La estimulación simpática, en cambio, va a aumentar el ritmo y la conducción. Primero, aumenta la frecuencia de descarga del nódulo sinusal, luego va a aumentar la velocidad de conducción, así como la excitabilidad de todas las porciones del corazón, y finalmente va a aumentar la fuerza de contracción de toda la musculatura cardíaca. Esto lo va a lograr a través de los nervios simpáticos que liberan noradrenalina. Esta noradrenalina va a aumentar la permeabilidad a los iones sodio y calcio. Esto en el nódulo sinusal va a generar un potencial en reposo más positivo. También hay que mencionar que el aumento de la permeabilidad al calcio es responsable de... Capítulo 11. Electrocardiograma normal. Lo primero que tenemos que saber es que es un EKG normal. Este va a ser la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, el cual detecta impulsos eléctricos a través de los electrodos. Va a estar formado por ondas de despolarización y repolarización. ¿Cuáles son las características del electrocardiograma normal? Este va a estar formado por una onda P, que va a ser producida por la despolarización de las aurículas antes del comienzo de la contracción auricular, por un complejo QRS que va a estar formado por 3 ondas separadas, que va a ser producida por la despolarización de los ventrículos antes de su contracción, y por una onda T, que va a ser producida por la recuperación de los ventrículos en la despolarización y va a aparecer de 0,25 a 0,35 segundos después de la despolarización. Por lo tanto la onda P como el complejo QRS son ondas de despolarización, mientras que la onda T va a ser una onda de repolarización. En la siguiente imagen podemos observar un EKG normal de 2 latidos del corazón, el cual va a estar formado por una onda P, el complejo QRS y la onda T. Seguidamente tenemos las ondas de despolarización frente a las ondas de repolarización. En las figuras mostradas vamos a observar una fibra muscular cardíaca única en las 4 fases de la despolarización y la repolarización. ¿Qué es lo que va a pasar durante la despolarización? El potencial negativo normal del interior de la fibra se invierte y se hace ligeramente positivo en el interior y negativo en el exterior. Procedemos a explicar las imágenes. En la figura A, la despolarización, que se indica por las cargas positivas del color del interior y las cargas negativas de color rojo en el exterior, se dirigen desde la izquierda hacia la derecha. Podemos observar que la primera mitad de la fibra está despolarizada, mientras que la otra mitad sigue polarizada, por lo cual el medidor registra un valor positivo. En cambio, en la figura B, la despolarización ya se ha propagado por toda la fibra muscular y el registro de la derecha se ha vuelto a la línea basal de 0 porque los dos electrodos ahora están en zonas de igual negatividad. En el caso de la figura C, muestra la mitad de la repolarización de la misma fibra muscular, de modo que vuelve la positividad al exterior de la fibra. En este punto, el electrodo izquierdo está en una zona de positividad y el electrodo derecho está en una zona de negatividad, por lo cual se va a mostrar un registro negativo. Finalmente, en la figura D se muestra la fibra muscular que se ha repolarizado completamente y los dos electrodos están ahora en zonas de positividad, de modo que no se registra ninguna diferencia de potencial entre ellos. Por lo tanto, el registro vuelve a ser, una vez más, 0. Seguimos con el potencial de acción monofásico del músculo ventricular con las ondas QRS y T del electrocardiograma estándar. El potencial de acción monofásico del músculo ventricular dura aproximadamente 0,25 a 0,35 segundos. La parte superior de la figura muestra un potencial de acción monofásico registrado con un microelectrodo insertado en el interior de una fibra muscular ventricular única. El ascenso de este potencial de acción está producido por la despolarización y la vuelta del potencial a nivel basal está producida por la repolarización. En la figura vamos a observar que las ondas QRS aparecen al principio del potencial de acción monofásico y la onda T al final. No se va a registrar potencial en el electrocardiograma cuando el músculo ventricular está completamente polarizado o completamente despolarizado, solamente cuando está en un término medio, por así decirlo, o parcialmente. Seguidamente tenemos la relación de la contracción auricular y ventricular con las ondas del electrocardiograma. Cabe resaltar que la contracción inicia hasta que todo el músculo esté completamente despolarizado. Lo primero que veremos va a ser la onda P se produce al comienzo de la contracción de las aurículas.
Luego continuamos con el complejo QRS, que se va a producir al comienzo de la contracción de los ventrículos. Luego, en el caso de la contracción de ventrículos, termina después del final de la onda T, y se darán cuenta que estos están contraídos hasta después de la repolarización. En el caso de las aurículas, estas se repolarizarán entre los 0,15 a 0,20 segundos después de finalizada la onda P, que es casi al mismo tiempo que se produce el complejo QRS, por lo que la T auricular se opaca. En el caso del músculo ventricular, comienza a repolarizarse aproximadamente a los 0,20 segundos después de haberse despolarizado por completo, mientras que otras fibras tardan hasta 0,35 segundos. Así, el proceso de repolarización ventricular se va a extender a lo largo de un periodo prolongado de aproximadamente 0,15 segundos. Por este motivo, la onda T del electrocardiograma normal es una onda prolongada, aunque el voltaje de la onda T es mucho menor que el voltaje del complejo QRS, en parte a esta duración prolongada. Luego continuamos con lo que es la calibración del voltaje y el tiempo del electrocardiograma. Ya, en la siguiente figura, las líneas de calibración horizontal están dispuestas de modo que 10 de las divisiones de las líneas pequeñas hacia arriba o hacia abajo en el electrocardiograma estándar representa a 1 milivoltio, con la positividad hacia arriba y la negatividad hacia abajo. En cambio, las líneas verticales del electrocardiograma son las líneas de calibración del tiempo. ¿Qué podemos resaltar de aquí? Un electrocardiograma típico se realiza a una velocidad de papel de 25 milímetros por segundo, que corresponde a 1 segundo, y cada segmento de 5 milímetros indicado por las líneas verticales oscuras representa al 0,2 segundos. Después de los intervalos de 0,2 segundos están divididos en 5 intervalos aún más pequeños por líneas finas, cada una de las cuales representará un 0,04 segundos. Entonces tenemos que 25 milímetros es igual a 1 segundo, 5 milímetros es igual a 0,2 segundos y 1 milímetro va a ser igual a 0,4 segundos, como podemos ver en la imagen inferior derecha. Los voltajes normales del electrocardiograma van a depender de la manera de aplicación de los electrodos a la superficie del cuerpo y de la proximidad de los electrodos al corazón. Por ejemplo, si se colocan los electrodos directamente sobre los ventrículos y el otro alejado del corazón, se va a registrar un voltaje de 3 a 4 milivoltios del complejo QRS. En cambio, si este se coloca directamente en la membrana del músculo cardíaco, el voltaje a comparación con el potencial de acción monofásico de 110 es muy pequeño. Por otro lado, si se colocaría en los brazos o en un brazo y una pierna, el voltaje sería aún menor, con 1 a 1.5 milivoltios en el complejo QRS, desde el punto más elevado de la onda R hasta el punto profundo S. Pero en el caso de la onda P es de 0,1 a 0,3 milivoltios y en el ADT es de 0,2 a 0,3 milivoltios. Luego tenemos lo que son los intervalos. El intervalo PQ o PR es de aproximadamente unos 0,16 segundos, que va a ser el tiempo que transcurre entre el comienzo de la onda P y el comienzo del complejo QRS. Es el intervalo que hay entre el inicio de la excitación eléctrica de las aurículas y el inicio de la excitación de los ventrículos. Luego tenemos el intervalo QT, es de aproximadamente 0,35 segundos. Este va a ser dado por la contracción del ventrículo, que dura casi desde el comienzo de la onda Q hasta el final de la onda T. En el caso de que no hubiera onda Q, sería onda R. Luego tenemos la determinación de la frecuencia de latido cardíaco a partir del electrocardiograma, que va a ser el intervalo de tiempo entre los latidos cardíacos sucesivos, que se determinan a partir de las líneas de calibración del tiempo, que es de 1 segundo. Entonces la frecuencia cardíaca sería de 60 latidos por minuto. En el intervalo normal entre dos complejos QRS sucesivos en una persona adulta es de aproximadamente 0,83 segundos, lo que corresponde a una frecuencia cardíaca de 60 sobre 0,83 veces por minuto o 72 latidos por minuto. Luego tenemos lo que es el flujo de corriente alrededor del corazón. Vamos a tener el registro de potencial eléctrico a partir de una masa parcialmente despolarizada del músculo cardíaco. Cuando una zona del sitio cardíaco se despolariza, se produce la salida de cargas negativas de las fibras musculares despolarizadas, como la despolarización
se propaga por el corazón en todas direcciones, las diferencias de potencial persisten solo algunas milésimas de segundo y la medición del voltaje real solo se puede realizar con un aparato de registro de alta velocidad. Como podemos observar en la imagen, en la que podemos ver que se generan potenciales instantáneamente en la superficie de una masa muscular cardíaca que ha sido despolarizada en el centro. Luego tenemos el flujo de corrientes eléctricas en el tórax alrededor del corazón. Los pulmones van a conducir electricidad. Los líquidos de los demás tejidos que rodean el corazón también conducen electricidad, incluso con más facilidad. Por lo cual podemos decir que el corazón está suspendido en un medio conductor. Por ello, cuando una porción de los ventrículos se despolariza, se hace electronegativa en relación al resto. La primera zona de los ventrículos a la que llega el impulso cardíaco es el tabique y poco después se propaga a la superficie interna del resto de la masa ventricular. Esto hace que las zonas internas de los ventrículos sean electronegativas y que las partes externas de los ventrículos sean electropositivas. Gracias a la despolarización que se propaga por el corazón en todas las direcciones, el exterior se vuelve negativo y el interior positivo. ¿Qué recalcamos aquí? El flujo medio de corriente tiene negatividad hacia la base del corazón y positividad hacia la punta. Y dos, que la última parte del corazón que se despolariza son las paredes externas de los ventrículos cerca de la base del corazón. Bueno, ahora continuaremos con lo que son las derivaciones electrocardiográficas. Primero tenemos lo que son las tres derivaciones bipolares de las extremidades. Estas muestran las conexiones eléctricas entre las extremidades del paciente y el electrocardiógrafo para registrar las denominadas derivaciones bipolares estándar de las extremidades. El término bipolar significa que el electrocardiograma se registra a partir de dos electrodos que están localizados en lados diferentes del corazón, en este caso en las extremidades. Bueno, tenemos tres tipos de derivaciones. Empecemos con la derivación 1 o D1. En esta el terminal negativo va en el brazo derecho y el positivo en el brazo izquierdo. Por tanto, cuando el punto en el que el brazo derecho se conecta con el tórax es electronegativo respecto al punto en el que se conecta el brazo izquierdo al electrocardiógrafo, registrando una señal positiva, es decir, por encima de la línea del voltaje 0 del electrocardiograma. La derivación 2, en este caso el terminal negativo va en el brazo derecho y el positivo en la pierna izquierda. Por lo tanto, cuando el brazo derecho es negativo respecto a la pierna izquierda, el electrocardiógrafo registrará una señal positiva. En el caso de la derivación 3, el terminal negativo va en el brazo izquierdo y el positivo en la pierna izquierda. Por lo tanto, la configuración significaría que el electrocardiógrafo registra una señal positiva cuando el brazo izquierdo es negativo respecto a la pierna izquierda. Seguidamente hablaremos del triángulo de Itoven. En la figura que se puede observar se dibuja un triángulo denominado el triángulo de Itoven que está alrededor de la zona del corazón. Este diagrama ilustra que los dos brazos y las piernas están formadas por vértices de un triángulo que rodea el corazón. Los dos brazos son los vértices de la parte superior del triángulo que representan los puntos en la que se conectan eléctricamente a los líquidos que rodean el corazón, y el vértice izquierdo es el punto en el que la pierna izquierda se conecta a estos líquidos. Bueno, la ley de Itoven afirma que si los electrocardiogramas se registran simultáneamente en las tres derivaciones de las extremidades, la suma de los potenciales registrados en las derivaciones 1 y 3 deben ser igual al potencial en la derivación 2. Seguidamente tenemos los electrocardiogramas normales registrados en las tres derivaciones bipolares estándar de las extremidades. Las tres derivaciones bipolares estándar de las extremidades van a registrar ondas positivas P, ondas T positivas y la mayor parte del complejo QRS positiva en todos los electrocardiogramas. En este caso, cuando se va a pretender diagnosticar diferentes arritmias cardíacas, no va a importar mucho la derivación que vamos a registrar. Sin embargo, cuando se requiere diagnosticar lesiones en el músculo ventricular o el sistema de conducción de Purkinje, sí importa la derivación que se registre, ya que las alteraciones de la contracción del músculo cardíaco o de la conducción del impulso cardíaco modifican los patrones de los electrocardiogramas en algunas derivaciones. Bueno, ahora tenemos lo que son las derivaciones del tórax o derivaciones precordiales. Se van a registrar 6 derivaciones estándares del tórax, que son la V1, V2, V3, V4 y V5.
Estos se van a registrar con electrodos situados en la superficie anterior del tórax directamente sobre el corazón, como podemos observar en la imagen. Los electrodos positivos se colocan en el tórax y el electrodo indiferente o negativo se conecta al brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda o a través de resistencias eléctricas iguales. Pueden ser anormalidades pequeñas en los ventrículos, especialmente en la pared ventricular anterior. En las derivaciones V1 y V2, los registros de QRS son negativos. Esto quiere decir que el electrodo del tórax de estas derivaciones está más cerca de la base del corazón en la dirección de la electronegatividad durante la despolarización ventricular. Y en el caso de las derivaciones V4, V5 y V6, tienen los complejos QRS positivos. En este caso, el electrodo del tórax está más cerca de la punta cardíaca en dirección de la electropositividad durante la despolarización. Como podemos observar en la segunda imagen, podemos ver aquí las derivaciones V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Bueno, finalmente tenemos lo que son las derivaciones unipolares ampliadas de las extremidades. Estas van a ser similares a los registros de las derivaciones estándar de las extremidades, excepto que en la derivación ABR está invertido. El terminal positivo en el brazo derecho de la derivación se conoce como derivación ABR, en el caso del brazo izquierdo como AVL y en la pierna izquierda como AVF. Como podemos observar en la siguiente figura, tenemos electrocardiogramos normales registrados en las tres derivaciones unipolares ampliadas de las extremidades. Bueno, a continuación tenemos lo que es los métodos de registro electrocardiográfico. Es fundamental que los aparatos que registran los electrocardiogramas respondan a cambios de los potenciales rápidamente, ya que las corrientes eléctricas que genera el músculo cardíaco modifican los potenciales y polaridades eléctricas en menos de 0,01 segundos. Bueno, hablaremos un poco ahora de la electrocardiografía ambulatoria. La extensión para facilitar la valoración de los episodios eléctricos cardíacos del electrocardiograma con el paciente en deambulación en las actividades diarias cotidianas. El ambulatorio suele utilizarse cuando un paciente muestra síntomas que están provocados por arritmias transitorias u otras anomalías cardíacas transitorias. Dado que la variabilidad de un día a otro en la frecuencia de las arritmias, se necesita una monitorización a menudo del electrocardiograma durante todo el día. En este caso van a existir dos tipos de registro, los continuos y los intermitentes. Los continuos son de 24 a 48 horas para investigar la relación de los síntomas y episodios del electrocardiograma que tendrá lugar probablemente durante ese marco temporal. En el caso de los intermitentes suelen ser de semanas o meses y se utilizan para proporcionar registros breves al objeto de detectar episodios que aparecen de forma infrecuente. Bueno, continuando con la exposición, tenemos el capítulo 12, que es el tema de interpretación electrocardiográfica de las anomalías del músculo cardíaco y el flujo sanguíneo coronario. Vamos a tener que es el análisis vectorial. Bueno, acá presentamos un vector. ¿Por qué? Porque al momento de la despolarización que se da en el corazón, este va a generar una corriente eléctrica que va a estar representada por un vector. Entonces, este vector lo que va a representar es que en esta zona de la flecha va a representar la carga positiva y en esta zona de la base va a representar la carga negativa. Ya. Y el tamaño o la longitud de este vector lo que va a representar o va a indicar va a ser el voltaje, que va a ser el potencial eléctrico que va a generar el corazón. Después tenemos al vector resultante. Bueno, ¿qué va a ser el vector resultante? Como el propio nombre lo dice, va a ser el resultado de toda la despolarización del corazón. Bueno, entendemos que la despolarización del corazón va a empezar en el tabique interventricular en esta zona, por eso está cargado de negativo, pero dentro del tabique está cargado de positivo, ¿verdad? Sabemos eso. Y por eso se rodea de cargas negativas. Después, cuando este llega a la superficie endocárdica apical, empieza a dirigirse hacia la base de los ventrículos. Entonces, después va a pasar a la zona de la superficie epicárdica, indicándonos que va a ser ahí el final de la despolarización. Y es así que va a tomar este sentido la despolarización. Y todos estos vectores lo que va a sumar o lo que va a resultar va a ser este vector, que va a ser el vector resultante. Es un vector grande y que es producto de la despolarización del corazón, como ya lo había mencionado,
que va a ser de dirección de derecha hacia izquierda y de arriba hacia abajo. Después tenemos la dirección de un vector para expresar por grados, ¿no? Nosotros al decir que va a ser de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo es muy básico, podría decirlo, y para que esto pueda ser expresado de forma sería matemática en la dirección de un vector, vamos a necesitar la ayuda de un eje de coordenadas como es esto. Tenemos que del punto medio hacia la izquierda va a señalar el 0 grados, del punto medio hacia abajo más 90, del punto medio hacia la derecha 180 grados y del punto medio hacia arriba más 270 grados o menos 90 grados. Entonces esto que nos va a indicar van a ser referencias o muestras de cómo va a fluir la corriente en el corazón y en cada una de las derivaciones. Vamos a tener que el QRS normal o el QRS medio en un corazón sano va a ser este, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, y va a estar representado por 50, va a señalar 50 grados, va a presentar 50 grados, ¿no? Ya, después tenemos a los ejes de las derivaciones. Bueno, esto va a tener su propio, las derivaciones, vamos a tener dos tipos de derivaciones, las derivaciones bipolares y las derivaciones unipolares. En este eje de las derivaciones vamos a señalar el vector de cada QRS, del QRS de cada derivación. Empezando por las derivaciones bipolares. La D1, el electrodo negativo se va a colocar en el brazo derecho y el electrodo negativo en el brazo izquierdo de una forma, en un eje horizontal. Entonces el electrodo negativo en la D1 va a ir en el lado derecho, como se muestra acá, y el electrodo positivo va a ir en el lado izquierdo. Entonces, por ende, la D1 va a señalar 0 grados. Después tenemos a la D2. Acá está la D2, que el electrodo negativo va a estar en el brazo derecho y el electrodo positivo va a estar en la pierna izquierda. Acá tenemos señalándonos así señalándonos así que la D2 va a estar representada por 60 grados. Ya. Después tenemos a la D3, que es acá, que el electrodo negativo va a estar en el brazo izquierdo y el electrodo positivo en la pierna derecha, señalándonos que va a tener 120 grados. Después nos vamos a las derivaciones unipolares, que solo van a tener un polo que pueden ser negativos o solo pueden ser positivos. Ya, primero vamos a ABR. El ABR se va a colocar en el brazo derecho, por ende va a ir en esta dirección, señalándonos un grado de 210. Después tenemos a ABF, como se muestra, que va a ir en los pies. Acá ABF va a ir en los pies y nos va a señalar que tiene 90 grados. Después tenemos ABL, que se va a poner, va a estar colocado en el brazo izquierdo, por ende va a tener esta dirección con 30 grados, menos 30 grados acá. Sí. Ya. Después, ya, esto. ¿Qué va a hacer esto? Estas imágenes nos muestran momentos en el complejo QR, donde se va a dar el complejo QRS, cómo se va a dar, y todos los momentos en la despolarización, dibujando nuestra onda R. Bueno, habíamos entendido que la despolarización va a iniciar en el tabique interventricular. Como se muestra acá, el vector está empezando en el tabique interventricular en esta dirección, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Esta primera imagen se va a dar en 0.01 segundos después del inicio de la despolarización. Vamos a tener acá los vectores en la D1, en la D2 y en la D3 van a ser positivos, y en la onda R se va a empezar a dibujar de esta manera, en la D1, en la D2 y en la D3. Podemos ver que la D2 está un poco más alta. Ya, después nos vamos a la imagen B. Cuando esta va a empezar a llegar a
al ápice, el vector va a llegar a su máxima longitud, se podría decir. ¿Por qué? Porque está llegando hasta el ápice. Ya, esta segunda imagen va a pasar en 0.02 segundos después del inicio de la despolarización. Como vemos acá, se va a empezar a dibujar la onda R, y es el punto más alto. En este momento es donde va a llegar al punto más alto. Después nos vamos a la imagen C, que va a pasar en 0.03 segundos. Y es acá donde empieza a descender la onda R. ¿Por qué? Porque al momento de despolarizarse, esta zona que falta despolarizarse va a estar rodeada por cargas positivas, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Como el vector va en este sentido, entonces al momento de que se presenten acá cargas negativas, el vector va a empezar como a regresar o como a bajar de longitud, y es por eso que la onda R empieza a descender hacia la isoeléctrica, como se muestra. Ya, no olvidemos que esto pasa en 0,03 segundos después del inicio de la despolarización. Nos vamos acá a la imagen D, que esto va a pasar en 0.05 segundos. Ya, ¿qué es lo que pasa acá? Ya, después de la despolarización, ya cuando está por terminar la despolarización, solo esta zona falta despolarizarse. Entonces el vector va a cambiar de sentido, por ende va a bajar. La onda R va a bajar, e incluso en la D2 y en la D3 va a bajar sobre la isoeléctrica, ¿no? Ya. Después pasamos a la imagen E, que es esta, que va a alcanzar en 0.06 segundos. Y tenemos acá la onda R, y en la D2 y en la D3 podemos observar que se dibuja la onda S, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al momento de la despolarización completa o la repolarización completa, esta onda S tiene que alcanzar la isoeléctrica. Ya, ahora tenemos la onda T. Bueno, en la repolarización, como vemos acá, sabemos que la despolarización empieza en el tabique interventricular, pero en la repolarización no va a ser así. En la repolarización, va a empezar en el ápice de los ventrículos, ¿no? Y es como que estos se van a llenar de cargas positivas y el vector va a empezar a decrecer su longitud, y al final vamos a encontrar una repolarización completa. Pero, ¿cuál es la diferencia con la repolarización auricular? Que la repolarización auricular va a cambiar el sentido del vector, y en la repolarización ventricular no va a cambiar el sentido del vector. Por eso podemos observar acá que en la D1, en la D2 y en la D3 sigue positiva. Por ende, en la D1, en la D2 acá, esta onda T va a empezar a subir, ¿no? Va a empezar a subir, y cuando ya empieza cuando la repolarización avanza hacia las bases, entonces este vector va a empezar a decrecer y va a empezar a descender hacia la isoeléctrica, como se muestra acá en estas últimas imágenes. En la repolarización completa del corazón recordemos que vamos a alcanzar la isoeléctrica, y en la despolarización completa también vamos a alcanzar la isoeléctrica. Continuando con la exposición, en la onda T, en la repolarización de la onda T, vamos a tener en cuenta que al final del complejo QRS, en acá, y el inicio de la onda T, va a haber un intervalo de 0.15 segundos, y al final de la onda QRS hasta el final de la onda T, en este espacio va a haber un tiempo de 0.35 segundos. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que durante la repolarización el ventrículo aún va a estar contrayéndose. ¿Por qué? Porque al momento de la repolarización, estas zonas aún siguen despolarizadas, por ende siguen contrayéndose. Ya, siguiente. Bueno, la despolarización de las aurículas. La despolarización de las aurículas va a iniciar en el nodo sinusal, que es en esta zona,
y se va a dirigir hacia esta zona, ¿no? En esta dirección, en este vector. Entonces, al producirse esta corriente eléctrica se va a mostrar la onda P en la despolarización de las aurículas, la onda P. Tenemos acá que la derivación 1 va a ser positiva, la derivación 2 va a ser positiva y este va a ser el eje resultante, ¿no? Ya. Después tenemos la repolarización, que a diferencia de la ventricular, esta va a ser negativa. ¿Por qué? Porque también la repolarización va a iniciar en el nodo sinusal, pero como se muestra acá, la dirección del vector va a cambiar y va a irse hacia este lado. Por ende, la onda T va a ser negativa. Bien. El eje eléctrico medio del complejo QRS ventricular. Tenemos acá el eje eléctrico medio, que ya sabemos que va a ser de 59 grados. Lo normal en un corazón sano podría desplazarse desde 20 grados hasta 100 grados. Teniendo en cuenta, recordando que la derivación 1 y la derivación 2, derivación 3, perdón, sumando sus voltajes nos va a dar la derivación 2. Entonces, para encontrar el eje eléctrico medio del complejo QRS, lo que vamos a hacer es solo prolongar los vectores de esta forma, y vamos a encontrar el eje eléctrico medio del complejo QRS. Ya. Siguiente. Vamos a encontrar unas alteraciones en el eje eléctrico medio. Podría darse de manera fisiológica, o sea, acá tenemos el desplazamiento hacia la izquierda y el desplazamiento hacia la derecha. El desplazamiento hacia la izquierda podría darse al final de una expiración profunda, ya que al momento de la expiración el diafragma se va a contraer, por ende las vísceras van a generar presión al corazón y haciendo que se desvíe un poco hacia la derecha, y así el eje también se desvíe un poco hacia la izquierda. Ya, cuando la persona se agacha, de la misma forma, cuando la persona se agacha va a haber una presión de las vísceras, y de igual manera el corazón se va a desviar un poco hacia la izquierda. También tenemos en las personas obesas, fornidas, que ya que van a presentar esta grasa o mayor músculo, va a haber una presión en las vísceras, y de igual manera el corazón se va a desviar un poco hacia la izquierda. Tenemos el desplazamiento hacia la derecha. Al final de una inspiración, el diafragma lo que va a hacer, se va a expandir, dándonos así, haciendo que el tórax también se expanda y nos dé un mayor espacio, y haciendo como si el corazón tenga más espacio, y por ende se va a ir un poco hacia la derecha porque va a tener un poco más de espacio, ¿no? Cuando la persona está de pie, de igual forma, en personas altas, de hábitos, o sea, que son delgados, estos también no van a tener mucha presión en las vísceras, por ende el corazón se va a dirigir un poco hacia la izquierda, se va a desviar un poco hacia la izquierda. Después pasamos a las situaciones anómalas, que tenemos primero la hipertrofia del ventrículo izquierdo. La hipertrofia del ventrículo izquierdo se va a dar por una hipertensión arterial, que sería de la aorta. O sea, va al generar, al producir, al meter más sangre, continuando con las situaciones anómalas, tenemos primero la hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Por qué se va a dar esto? Por una hipertensión arterial, o sea que la aorta va a generar mucha presión, por ende este ventrículo tiene que trabajar más, y por ende el tejido va a aumentar. Ya, nos vamos acá a la D1, que está normal, está positiva, a la D2 está positiva, y acá sería, ¿no? El problema en la D3.
Nos vamos a la D3, que es negativa. Lo normal debería ser que el complejo QRS sea positivo. Nos vamos acá, a la D3 es negativa, a la D2, a la D1 que es positiva, y prolongando estos vectores nos va a dar este vector, que sería de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que nos va a dar va a tener 15 grados aproximadamente, y va a estar desviado hacia la izquierda, ¿no? Porque menos 15 grados, perdón, va a tener menos 15 grados, porque lo normal ya habíamos comentado que debería ser de 20 a 100 grados, lo normal. Ya. Después nos pasamos a la hipertrofia del ventrículo derecho. Esta hipertrofia también se va a dar por una hipertensión, pero de la vena pulmonar, habiendo así más presión. Y nos vamos acá a la D1, que está totalmente negativa, como podemos observar, igual en la D2, y en la D3 se muestra de manera positiva, de manera normal se podría decir. Ya, nos vamos a la D1, como es negativa el vector va a estar hacia este lado, y en la D3, que va a ser positiva, el vector va a ir para este lado. Prolongamos los vectores y nos va a dar esto, que es el vector resultante de la hipertrofia del ventrículo derecho. Ya. Este vector va a tener 170 grados, va a estar hacia la derecha, y ya habíamos comentado también que lo normal es de 20 a 100 grados, y 170 ya no es normal, ¿no? Ya, después nos vamos al bloqueo de la rama izquierda de las. Ya, el bloqueo de la rama izquierda de las se puede dar por trombos o por lesiones o de otras maneras, ¿no? Nos vamos a la D1, que podría decirse que está normal porque está positiva, a la D2 está negativa y a la D3 está negativa. Ya nos vamos a la D3, acá hacia este lado. ¿Por qué? Porque es negativa, y a la D1 que sigue siendo positiva. Prolongando estos vectores nos va a dar el vector resultante, que es del bloqueo de la rama izquierda del LAS, viendo así que va a haber se va a ir hacia la izquierda. Este va a estar en menos 50 grados en este vector resultante, ¿no? Y esto nos va a dar que en la despolarización el ventrículo izquierdo va a estar retrasado, no se va a esperar que se despolarice todavía el ventrículo derecho para así despolarizarse. Después tenemos el bloqueo de la rama derecha del LAS, que se muestra acá. En la D1 va a ser negativa, en la D2 está normal y en la D3 está normal, positiva. Ya, nos vamos a la D1, que va a ser negativa, y la D3, que va a ser positiva. Bueno, prolongando estos vectores nos va a dar este vector resultante, que es el bloqueo de la rama derecha, y este va a dar más 105 grados, ¿no? Desviándose hacia la derecha. Bueno, continuando con la exposición, vamos a tener situaciones que van a provocar voltajes anormales en el complejo QRS. Vamos a tener situaciones que van a disminuir el voltaje del complejo QRS. Estos pueden ser producidos por miocardiopatías, o sea, por enfermedades, ¿no?, del corazón, propias del corazón, y también puede ser provocada por situaciones que se producen en estructuras que rodean el corazón. Y las situaciones que aumentan el voltaje del complejo QRS, se da en las derivaciones de las extremidades bipolares convencionales. Bueno, corriente de lesión. Bueno, ¿qué va a ser la corriente de lesión? Como el propio nombre lo indica, va a ser una corriente generada por una parte lesionada del corazón. Esta parte lesionada del corazón va a tener lo suficiente para sobrevivir, este tejido, esta zona, pero no lo suficiente para repolarizarse. Por ende, se va a mantener despolarizado todo el tiempo, generando así vectores, ¿no?, como se muestran acá en esta imagen. Va a generar un vector de esta manera. Entendemos nosotros que la parte de la flecha va a indicar la parte positiva y la parte de la base negativa. Entonces, en el vector
vamos a tener en cuenta que la parte de la base del vector va a indicar la parte lesionada del corazón o la parte lesionada del tejido. Ya. Después tenemos el punto J. Vamos a tener el punto J como referencia, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el punto J es donde el fin del complejo QRS y es donde se va a despolarizar todo el corazón, alcanzando a la isoeléctrica. Y es en este punto donde la parte dañada, la parte lesionada, también va a alcanzar a la isoeléctrica porque se va a despolarizar todo el tejido, ¿no? Y lo vamos a comparar con el inicio de la onda T. ¿Por qué? Porque en el inicio de la onda T es donde... No, perdón, el inicio de la onda P, acá, en esta zona. ¿Por qué? Porque es en la parte donde el tejido se va a repolarizar, por ende, no se va a repolarizar todo el corazón, solo se va a repolarizar la parte no dañada, ¿verdad? Porque la parte lesionada se va a mantener despolarizada, por ende no va a alcanzar a la isoeléctrica. Ya. Siguiente, vamos a tener la isquemia coronaria, causa del potencial de lesión. Esta zona lesionada va a presentar ausencia de oxígeno, va a presentar acumulación excesiva de anhídrido carbónico, de CO2 y ausencia de suficientes nutrientes para que ésta pueda repolarizarse. Por ende se va a mantener despolarizada todo el tiempo hasta que se arregle el problema o hasta que muera esta parte del tejido. Ya. Tenemos el infarto en la pared anterior. Nos vamos primero a la derivación 1. Vamos a tomar en cuenta el punto J y el inicio de la onda P. Ya lo había mencionado. Nos vamos a la D1. Acá está el fin del complejo QRS, por ende acá está el punto J, y en esta zona es donde se encuentra el inicio de la onda P. Por ende, entonces el complejo QRS va a ser negativo porque se muestra una ligera diferencia. Por acá está el punto J y por acá el inicio de la onda P. Entonces el vector va a apuntar hacia el lado negativo de la derivación 1. Acá está el vector. Ya, ahora nos vamos a la derivación 2. El complejo QRS termina acá el punto J y el inicio de la onda P. Entonces acá no podemos mostrar notoriamente que haya una diferencia, por ende nos vamos a la derivación 3. El complejo QRS termina más o menos a esta altura y el inicio de la onda P a esta altura. Entonces va a ser positiva. Entonces este vector de la derivación 3, de la D3, va a ir hacia el lado positivo. Ya. Entonces, nosotros teniendo en cuenta que la base del vector es lo que nos va a indicar la zona lesionada, porque esa base es la que indica la parte negativa, entonces podemos ya asumir que va a estar en la parte izquierda del corazón, del ventrículo. Ya, para saber si es anterior o posterior, nos tenemos que ir a las derivaciones precordiales, que es la B2. Estas derivaciones precordiales van a ser positivas. Acá están, van a ser positivas y se van a encontrar en la parte anterior, la B2, acá estamos. Ya, entonces vamos al complejo QRS, el punto J está a esta altura y el inicio de la onda P está a esta altura, entonces va a ser negativa. Entonces como la B2 va a ser positiva, este vector va a apuntar hacia el lado negativo. ¿Por qué? Porque acá está el punto J y acá está el inicio de la onda P y es negativo, entonces va a ser negativo. Y teniendo en cuenta que la base va a apuntar la zona lesionada, por ende va a ser anterior. Entonces tenemos infarto agudo de la pared anterior. Después nos vamos al infarto agudo de la pared posterior. Tenemos que en la D1 el punto J está a esta altura y el inicio de la onda P también está a esta altura, pero no se muestra una diferencia. Por ende podríamos asumir que esto no está ni a la izquierda ni a la derecha. Se encontraría en el medio, podría decirse. Luego nos vamos a la derivación 2. Acá está el complejo QRS y el punto J se encuentra más o menos a esta altura, ¿verdad?
y el inicio de la onda P a esta altura, entonces podríamos decir que es negativa. La D2 es negativa, por ende el vector apuntaría hacia el lado negativo. Después nos vamos a la derivación 3, a la D3, complejo QRS, acá está el inicio de la onda P, del punto J, perdón, y el inicio de la onda P está a esta altura, entonces podríamos decir que es negativa. Entonces, el vector de la D3 va a apuntar hacia el lado negativo de la derivación 3, ¿no? Y acá, prolongando los vectores, vamos a tener que este es el vector resultante, y siempre teniendo en cuenta que la base del vector nos va a apuntar la zona lesionada, entonces podríamos decir que es apical. Ya. Para saber si es anterior o posterior, ya lo había mencionado, tenemos que irnos a las derivaciones precordiales, a la B2. Acá está el complejo QRS, acá está el punto J, y el inicio de la onda P está más o menos de esta altura, entonces podríamos decir que es positiva. Entonces el vector va a ir en esta dirección, por ende la base nos va a indicar que la lesión se va a encontrar en la parte posterior. Tenemos infarto agudo de la pared posterior. Después tenemos las anomalías de la onda T. Esta se va a producir por una secuencia, por que no haya una secuencia normal de repolarización, ¿no? Como lo habíamos mencionado. La repolarización ventricular tiene que ser positiva, ya lo habíamos dicho. Y tenemos la onda T invertida, que esto se va a dar cuando la conducción del impulso de despolarización a través de los ventrículos va a estar retrasada. Por ende, esta va a ser negativa, va a ser una onda T invertida, va a ser negativa. Lo que debería ser positiva va a ser negativa. Esta se puede dar por una isquemia leve en los ventrículos. Después tenemos al efecto de la digital sobre la onda T. La digital va a ser un medicamento que se usa para aumentar, ¿no?, la fuerza de contracción del corazón, fuerza de contracción ventricular. Ya. Una sobredosis de esta va a provocar un aumento de periodo de repolarización, por ende vamos a tener una repolarización bifásica. Se muestra en esta imagen. Eso sería todo. Gracias. Arritmias cardíacas y su interpretación electrocardiográfica. Aquí vamos a observar los ritmos sinusales anormales, dentro de los cuales vamos a ver la taquicardia. Se trata de una patología cuya principal característica es la frecuencia cardíaca rápida, donde nosotros vamos a poder encontrar más de 100 latidos por minuto en un adulto. ¿Por qué en un adulto? Porque sabemos que en los diferentes estadios de una persona la frecuencia cardíaca va a cambiar. Esta patología se va a deber a varias causas, entre las cuales vamos a destacar el aumento de temperatura. Esto quiere decir que cuando una persona sufre de fiebre, la frecuencia cardíaca puede aumentar hasta 18 latidos por minuto por cada grado centígrado que se va a elevar. Esto hasta llegar a un tope de 40 grados centígrados. Otra de las causas vendría a ser la estimulación del corazón por los nervios cardíacos. En este caso sería por una hemorragia, o sea, una pérdida de sangre en la cual la presión arterial va a disminuir y la frecuencia cardíaca se va a elevar hasta aproximadamente 150 latidos por minuto, pudiendo incluso llegar a 180 latidos por minuto. Luego, otra causa va a ser las enfermedades tóxicas del corazón, que se va a dar por una debilidad simple del miocardio, en la que habitualmente aumenta la frecuencia cardíaca porque se debilita el bombeo de sangre hacia el árbol arterial. Como podemos observar en la imagen, cada intervalo QRS es más corto, lo que nos estaría indicando una taquicardia sinusal. Luego, otra patología que vamos a estudiar vendría a ser la bradicardia. Esta es lo contrario a la anterior mencionada, ya que la principal característica de la bradicardia va a ser una frecuencia cardíaca lenta, menos de 60 latidos por minuto. En esta patología, la causa más frecuente es la estimulación vagal del corazón, que se da generalmente en pacientes que tienen síndrome del seno carotidio. En la imagen podemos observar que cada intervalo QRS es más largo, abarcando incluso 6 cuadros del papel. Luego, otra patología que vamos a mencionar vendría a ser la arritmia sinusal. Esta se va a caracterizar porque va a haber una enfermedad en la intensidad de las señales de los nervios simpáticos y parasimpáticos que llegan al nódulo sinusal del corazón, que sabemos es el marcapaso natural del corazón. En este caso vamos a ver una frecuencia cardíaca de tipo respiratoria.
Se debe principalmente al desbordamiento de señales desde el centro respiratorio vulvar hacia el centro vasomotor adyacente durante los ciclos inspiratorio y expiratorio de la circulación. O sea, en la imagen nosotros podemos observar que con el cardiotacómetro se registran alturas de espigas sucesivas entre los complejos QRS. En este caso vemos que cuando el paciente tiene una respiración tranquila, no va a disminuir ni va a aumentar más del 5%, pero cuando le pedimos al paciente que realice una respiración profunda, la frecuencia va a aumentar y disminuye cada ciclo respiratorio aproximadamente hasta un 30%, como podemos observarlo. Ritmos cardíacos anormales por bloqueo de la conducción del impulso. Aquí vamos a encontrar 4 diferentes tipos de bloqueo, dentro de los cuales vamos a destacar el bloqueo sinusal. Este generalmente se da en casos muy raros, donde el impulso del nódulo sinusal está bloqueado antes de su entrada en el músculo auricular. Este también es conocido como bloqueo sinoauricular. Aquí va a haber un retraso de ondas P o puede no transmitirse o estar produciéndose un vacío de la onda. Aquí en la imagen estamos observando esa ausencia de la onda P donde produce el vacío. Luego vamos a observar otro tipo de patología o bloqueo que vendría a ser el bloqueo auriculoventricular. Aquí, como su nombre lo dice, es la relación entre los impulsos a través de las aurículas hacia los ventrículos por el haz de His. En este caso también se puede bloquear parcial o totalmente por diferentes causas. Una de ellas podría ser la isquemia del nódulo auriculoventricular o del haz auriculoventricular, el cual va a retrasar o bloquear la conducción de las aurículas hacia los ventrículos. Otra de las causas vendría a ser la compresión del haz auriculoventricular. Aquí puede ser porque existen partes de tejido cicatricial o porciones calcificadas del corazón que pueden deprimir o bloquear estas conducciones. Luego vamos a tener la inflamación del nódulo auriculoventricular o del haz auriculoventricular. Aquí se va a reducir la conducción desde las aurículas hasta los ventrículos. Un ejemplo característico de este tipo de inflamaciones vendría a ser la fiebre reumática o también la difteria. Luego, otra causa vendría a ser la estimulación vagal intensa del corazón, que se da en pacientes que, como ya habíamos mencionado, es poco frecuente y se va a presentar en personas que tienen el síndrome del seno carotídeo. Bloqueo cardíaco auriculoventricular incompleto. Empezaremos primero por el bloqueo de primer grado o de intervalo PR o PQ. Aquí podemos observar que los valores normales de este intervalo es de 0.16 segundos a 0.2 segundos según corazón normal. En este caso va a haber un incremento en el tiempo hasta más de 0.2 segundos con este intervalo. Como podemos ver en la imagen del electrocardiograma, existe una prolongación del intervalo PR que se va a dar a más de 0.2, en donde podemos observar aproximadamente 0.3 segundos en lugar de los 0.2 conocidos como normalmente. Luego tenemos el bloqueo de segundo grado. En esta, la conducción es a través del nódulo auriculoventricular, que se frena lo suficiente para que el intervalo PR aumente hasta el 0.2 o 0.4 segundos. En este caso, habrá una onda P, pero no va a haber onda QRS como se puede observar en el electrocardiograma. En este caso se puede decir que hay los conocidos latidos fallidos de los ventrículos, que se denomina bloqueo cardíaco de segundo grado. Luego tenemos el bloqueo de tercer grado o bloqueo auricular completo. Este se trata de una disociación completa de las ondas P, como podemos ver en el EKG, donde las ondas P son muy irregulares y se ve un deterioro de la conducción del nódulo auriculoventricular. En este caso se produce un bloqueo completo desde la aurícula hacia los ventrículos. Finalmente, vamos a ver el bloqueo intraventricular incompleto, que es una alternancia eléctrica. La mayoría, como ya explicamos en el anterior, los factores que producen los bloqueos auriculares también puede causar este tipo de bloqueo, ya que puede bloquear la conducción de los impulsos del sistema ventricular, periférico o de Purkinje. Extrasístoles es una contracción prematura proveniente de un foco ectópico, o también se le conoce como latido prematuro o latido ectópico. Este generalmente va a ser emitido por impulsos cardíacos anormales. En el gráfico podemos encontrar que hay un latido prematuro que es previo a un latido normal, o sea, una contracción normal, y esto se va a deber a diferentes causas, en las cuales vamos a mencionar la isquemia
o también las placas calcificadas, que son compromisos en el músculo cardíaco que va a causar latidos previos o anteriores a una contracción normal. La otra vendría a ser la irritación tóxica del nódulo auriculoventricular. Esto va a ser causado por fármacos, nicotina o cafeína. Extrasístoles auriculares. En este se va a observar a la onda P que se origina muy temprano con el intervalo PR que está acortado, concluyéndose que el foco ectópico está muy cerca del nódulo auriculoventricular. El intervalo entre cada extrasístole es muy prolongado, lo que se conoce como una pausa compensadora, y se trata de todo el trayecto desde el nódulo sinusal hasta el músculo auricular y llega otra vez al nódulo sinusal. Literalmente, el tiempo en el que recorre todo este lapso, el músculo auricular va a tener un tiempo prolongado que se va a ver en el electrocardiograma. Aquí podemos observar la extrasístole. Luego tenemos las extrasístoles del nódulo auriculoventricular. Es la parte de la extrasístole auricular en el cual en el EKG no se va a observar a la onda P, que generalmente está incluida en el complejo QRS-T. Aquí podemos observar en la imagen. Extrasístoles ventriculares. Se trata de complejos QRS que son muy prolongados y a la vez tienen un voltaje elevado, como se ve en el gráfico. La característica es que la onda T es muy opuesta al complejo QRS, como se puede observar. En un análisis vectorial de la extrasístole ventricular, vamos a ver que el extremo negativo, que va a ser la base del corazón, es el foco ectópico, o sea, la prevalencia de la extrasístole ventricular, y la punta va a ser el extremo positivo, lo que va a ser el vértice del corazón. Taquicardia paroxística. Son impulsos rápidos que se producen en una reexcitación repetitiva. Generalmente se da por un foco irritable. Para contrarrestar eso se utilizan fármacos como la quinina o la lidocaína, que tienen como función bloquear la carga rítmica y van a inhibir la permeabilidad del sodio hacia el músculo cardíaco. También esta taquicardia paroxística va a estar dividida en dos, que vendría a ser la taquicardia auricular paroxística, cuya principal característica vendría a ser que la frecuencia cardíaca va desde los 95 hasta los 150 latidos por minuto. Además, que las ondas P van a estar invertidas en los complejos QRS. Y además, la onda P está superpuesta ante la onda T. Luego tenemos la taquicardia ventricular paroxística. Esta es una serie de extrasístoles ventriculares sucesivas que están interpuestas en los latidos normales. Es más una patología escasa y se da más en una lesión isquémica en los ventrículos. Fibrilación ventricular. Se trata de una arritmia cardíaca que es la más grave de todas y es potencialmente mortal en el 90% de los casos. Es por eso que es muy importante que tengan que ser tratada antes de los 3 minutos, de lo contrario las consecuencias van a ser fatales. En la fibrilación ventricular nosotros vamos a ver que los ventrículos constan de áreas de miocardio normal que están alternadas con áreas de miocardio isquémico o dañado. Esto va a producir un patrón asincrónico totalmente caótico de despolarización y repolarización ventricular. Sin una despolarización ventricular organizada, los ventrículos no van a poder contraerse como una sola unidad y no van a generar por ello un gasto cardíaco. Cuando nosotros observamos un electrocardiograma de la fibrilación ventricular, vamos a observar que existen ondas totalmente gruesas, caóticas, como las que estamos observando aquí. En la figura de acá arriba podemos observar unas tiras pequeñas de músculo cardíaco que están cortadas en forma de círculo. Si una fibra de este tipo de músculo es estimulada en la posición de las 12 en punto, el impulso va a viajar en una sola dirección hasta llegar a las 12 en punto otra vez, que era la parte inicial. Si las fibras musculares que se estimularon inicialmente siguen en estado refractario, como se puede observar aquí, entonces el impulso se va a desvanecer, porque el impulso refractario no puede transmitir un segundo impulso. Fibrilación auricular. A diferencia de la fibrilación ventricular, esta fibrilación auricular tiene un daño aproximado del 20 a 30%, lo que significa que las personas que tienen esta patología pueden vivir por bastante tiempo siguiendo un control adecuado y sin ningún problema. Cuando nosotros hablamos de la fibrilación auricular, vamos a entender de que se trata de un ritmo cardíaco totalmente anormal que produce un pulso cardíaco totalmente irregular. En la fibrilación auricular, parte de la aurícula va a enviar impulsos eléctricos desorganizados hacia la parte superior del corazón. Estas descargas anormales van a causar que la aurícula tiemble.
En este evento se va a apoderar de los latidos normales del corazón y el cuerpo no va a poder controlar cuán rápido está latiendo el corazón y va a causar fatiga, lo cual es un clásico en la fibrilación auricular. Además, nosotros debemos saber que la fibrilación auricular puede llevar a la persona a tener un accidente cerebrovascular. ¿De qué manera? La auricular tiene una orejuela auricular izquierda más o menos a este nivel, a este lado, que es algo así como una cola del corazón. En la fibrilación auricular, las aurículas se van a empezar a sacudir y el movimiento va a ser un trabajo pésimo empujando la sangre hacia la parte inferior y a causa de esto, parte de esa sangre se puede asentar en esta cola del corazón que les menciono y ahí puede formar coágulos de sangre que pueden desprenderse y luego viajar alrededor del cuerpo y en algunos casos llegar al cerebro y es entonces allí que se produce el accidente cerebrovascular. Luego tenemos la parada cardíaca. Esta parada cardíaca se trata de una patología que puede producirse durante la anestesia profunda, esto a causa de una respiración irregular que va a causar una hipoxia. También puede ser consecuencia de una fibrilación ventricular no tratada antes de los 3 minutos, como les había mencionado anteriormente. Esta parada cardíaca puede ser interrumpida o tratada con una desfibrilación, en la que se va a enviar una cantidad de impulsos eléctricos, aproximadamente 1000 voltios, lo cual va a hacer que se reinicie el corazón. Y también en algunas patologías como la fibrilación auricular puede ser tratada con un marcapasos para que luego pueda ser evitado. Aleteo auricular es una patología que se parece mucho a la fibrilación auricular, con la diferencia que en la fibrilación auricular los movimientos eléctricos son totalmente desorganizados y en el aleteo auricular los impulsos eléctricos se van a dar a nivel circular y constantemente y de forma muy rápida. Este tipo de movimiento se va a hacer que el corazón empiece a latir muy rápido y fuerte. Aproximadamente se va a dar 2 a 3 latidos de las aurículas por cada único latido de los ventrículos y esto va a llegar aproximadamente hasta los 350 latidos como máximo y esto obviamente es incompatible con la vida y luego de esto la persona va a tener una parada cardíaca y luego le va a llevar a la muerte. Cuando vemos un electrocardiograma de un aleteo auricular, nosotros vamos a observar un signo muy característico de esta patología que van a ser las ondas a manera de sierra, como la estamos observando aquí. Bueno, eso sería todo en cuanto al tema. Gracias.